de fármacos. Sin embargo, es importante que recordemos que fármaco es la denominación al compuesto químico, ¿ya?, que tiene la actividad de modificar un comportamiento biológico en la célula mediante reacciones químicas y bioquímicas, y que este cambio está definido como fármaco receptor. Aunque fármacos biológicos también existen, ¿ya?, se les denominan las hormonas de los neurotransmisores. Y también hay fármacos de síntesis exógena, que son los xenobióticos, ¿sí? Entonces, todos los fármacos que ejercen un efecto al interactuar con moléculas celulares, ¿no?, específicas, llamadas receptores, ¿ya?, vamos a hablar de una mayoría de ligandos. O sea, hay fármacos o neurotransmisores que se unen a moléculas proteicas, aunque algunas sustancias actúan directamente sobre el ADN o lípidos de membrana. En ese sentido, ¿ya?, vamos a mencionar las características, ¿ya?, que tienen los fármacos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿ya?, que los fármacos, ¿ya?, pueden, dice, ser sólidos a temperatura ambiente, ¿no? Algunos fármacos, la aspirina, la acetaminofén, la atropina, ¿no? Líquidos, como el alcohol etílico, la nicotina; gaseosos, el óxido nitroso, el oxígeno, ¿ya? Y el tamaño del fármaco depende, ¿no?, desde 7 partes por millón, el litio, hasta complejos moleculares, ¿no?, proteicos, lo cual depende mucho de su reactividad del fármaco y sus enlaces que tenga como fármaco receptor. Entonces, desde el punto de vista de los fármacos, ¿no?, diremos también, ya, la forma del fármaco, o sea, depende de la estereoquímica del fármaco, ¿no?, en su mezcla racémica, ¿no?, dextro o levo. De igual manera, su diseño de los fármacos va a depender mucho, ¿ya?, su caracterización molecular. En ese sentido, ya estamos inmersos en lo que se llama la nomenclatura de los receptores, según la IUFA, ¿no?, la Unión, ¿no?, Mundial Internacional de Farmacología. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de cómo actúan los fármacos, ¿no?, tenemos en cuenta que los fármacos actúan sobre receptores, ¿no?, y activando, ¿no?, en este término tiene varios significados, ¿no? Hay una molécula diana al que el fármaco se une, ¿no? Esta molécula del fármaco puede actuar de 2 diferentes formas sobre el receptor, ¿no? O es activando o desactivando, o sea, o es agonista o es antagonista. También diremos que el fármaco es un compuesto exógeno. ¿Qué quiere decir eso?, ¿no? Que el fármaco, como bien puede ser, ¿no?, depende del lugar, ¿no?, del mediador, ¿no?, endógeno. Puede haber receptor, un beta-adrenérgico, la adrenalina, puede ser la enzima, una enzima reductasa, como SATE, por ejemplo, o mediante proteínas transportadoras, ¿no?, receptores de lipoproteínas de baja densidad, las estatinas, o mediante canales iónicos, ¿no?, el canal de sodio, que es sensible a voltaje, por ejemplo, en los anestésicos locales. De manera que también, ¿no?, se emplea como moléculas diana, ¿ya? ¿Por qué hablamos de moléculas diana?
porque a través de las cuales van a producir efectos en diferentes o en diversos, ¿no?, mediadores fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, hormonas, neurotransmisores, mediadores inflamatorios, ¿no? Y que esto a su vez se encargan pues de reconocer, responder estas señales químicas, ¿no?, como la adenina, el receptor beta adrenérgico, y esta unión da como resultado que se produzca, ¿no?, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, esto quizás, ¿no?, es el común denominador del efecto de los fármacos. Entonces, cuando hablamos de farmacodinamia, ¿no?, estamos hablando del estudio pues del mecanismo de acción detallado por el cual los fármacos producen sus efectos farmacológicos, ¿no? Este estudio del mecanismo de acción de un fármaco comienza pues con la unión del fármaco a su receptor o enzima u otro tipo de proteína diana, ¿no? Algunos fármacos son antagonistas a un receptor, puede que esté sola esta acción por completo el mecanismo de la acción del fármaco, ¿no? Pero otros fármacos se unen al receptor o a otra diana e inician otros acontecimientos, ¿no?, mediante esta vía de traducción de señales. Esta vía de traducción de señales activan moléculas que actúan a su vez como segundos mensajeros, ¿no? El mismo calcio, el inositol, el AMP cíclico, ¿no? Y que esta acción es compleja y solo se completa cuando se conoce la descripción definitiva de todos estos procesos intracelulares que se ven alterados por el fármaco. Entonces, la farmacodinamia proporciona pues una base para la selección y uso de estos fármacos para ver estos cambios, ¿no?, específicos provocados por las patologías, ¿no? Y entonces, todo esto se ve, ¿no? Y de ese punto de vista, ¿ya?, cuando hablamos del mecanismo de acción de los fármacos, vemos pues que se puede dar por inhibición enzimática. Y aquí intervienen varios factores, ¿no? Por ejemplo, inhibidores reversibles no covalentes, algunos fármacos o inhibidores análogos del estado de la transición del biproducto, reversibles covalentes, irreversibles covalentes, ¿no?, o inhibidores que no se unen pues al bolsillo de la unión de los sustratos. Además, la activación o bloqueo de esto también se da a nivel de los receptores de neurotransmisores y hormonas, ¿no? Estos que son neurotransmisores o receptores de membrana, neuropéptidos, por ejemplo, tenemos acoplados a proteína G, metabotrópicos, a hormonas, a insulina, o también a transportadores en contra de una gradiente de concentración, ¿no?, dependiente de la sodio-potasio TPase, o cotransportadores, importes, transportadores de neurotransmisores, ¿no?, que estimulan la captación y recaptación, ¿no?, y canales iónicos operados por voltaje, ¿no? O también ya actúan, ¿no?, con la unión al ADN, ¿no?, agentes alquilantes en los fármacos para el cáncer, ¿no?, que actúan como terminadores de una cadena de ADN, ¿no? Y todo esto, ¿no?, debido, ¿ya?, también a la unión a proteínas de otro tipo, ¿no?, agentes que se fijan a la tubulina, ¿no?, afectan la inestabilidad dinámica de los microtúbulos. Ahí tenemos la colchicina, talones de la vinca, taxanos, inmunofilinas, ¿no?, en el tratamiento pues, del cáncer también.
Entonces, todo esto depende de los tipos de receptores, ¿no? Es una extensa familia de fármacos que están acoplados algunos a proteínas G, ¿no? Que son proteínas que atraviesan la membrana y ahí tienen dominios extracelulares, ¿no? Algunos ligandos inhiben la función de las enzimas específicas mediante inhibición competitiva o no competitiva, ¿no? Cuando se une al mismo sitio de unión activo y catalítico en el sustrato activo, ¿no? Se denomina inhibidor competitivo. Entonces, el tipo Diana, la descripción, su mecanismo, efector y algunos ejemplos, ¿no? Esto es una enzima, ¿no? Esto es receptores de membrana. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como canales iónicos dependientes de voltaje, transportadores, receptores nucleares, otras proteínas, ADN. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las dianas farmacológicas. Cuando hablamos de las dianas farmacológicas, nos referimos a los receptores, ¿no? Por un lado, que pueden ser agonistas, ¿ya? O antagonistas, ¿no? Si agonistas y hay un efecto directo, ¿no? O no hay efecto antagonista, ¿no? A esos canales iónicos que actúan como bloqueantes o moduladores, ¿no? A esas enzimas, igual que actúan inhibiendo, ¿no? Como falso sustrato o profano, y a los transportadores, ¿no? El transporte normal, sin porte, ¿no? O inhibidores del bloqueo o falso sustrato, ¿no? De manera que el efecto de un fármaco, ¿ya? Es producto de una modificación bioquímica, ¿no? Expresado por la modulación de sistemas biológicos, ¿no? En ese sentido, cuando vemos pues los fármacos, ¿ya? Vamos a ver por un lado que hay situaciones patológicas que va a ser efecto terapéutico y también situaciones fisiológicas o efectos tóxicos que van a sus estructuras dianas, ¿no? Entonces, las dianas farmacológicas, ¿no? En las enzimas, vemos que el fármaco, cuando se une una enzima, hay una alteración, ¿no? O puede haber una inhibición total o parcial, ¿no? Por ejemplo, inhibidores de transferasa o transferasa, ¿no? O una activación, ¿no? Estímulo a la actividad, ¿no? Farina, o un efecto enzimático per se, propiamente dicho, ¿no? Enzimas pancreáticas, factores de coagulación, o también falso sustrato, ¿no? Fármacos de similar sustancia endógena con reacciones enzimáticas. Entonces, es importante también que en las dianas farmacológicas se definen a los canales iónicos, ¿no? Los complejos fármaco-receptor que van a aperturar o cerrar el canal, los efectos indirectos, ¿ya? De apertura o cierre, mediados por proteína G, unión, ¿no? Directa del fármaco al canal. Por ejemplo, los anestésicos locales actúan bloqueando los canales de sodio, ¿no? Las hidropiridinas bloqueando canales de calcio y otros efectos indirectos, ¿no? Que van a producir la activación del receptor. Por ejemplo, los beta estimulantes, ¿ya? Actúan con su segundo mensajero, el AMP cíclico, y regulan pues los canales de calcio, ¿no? Existen también excepciones en esta regla, ¿no? Algunos fármacos, como la colchicina, tratamiento de los antitumorales, que interactúan con las tubulinas, ¿no? Que es una proteína estructural, o los anticuerpos monoclonales,
que secuestran mediadores inflamatorios, o los citotóxicos, que se unen al ADN y generan daños en su estructura, ¿no? A las proteínas G, dependiendo pues su subtipo de proteína G, se activan en distintos sistemas de segundo mensajeros, ¿no? Ya sea de milatociclasa, fosfolipasa C, proteína quinasa, ¿no? De manera que todo este ciclo de activación de proteínas G, ¿no?, va a hacer que los fármacos tengan pues ¿no?, su acción, ¿no? Estas proteínas transportadoras, ¿no?, de neurotransmisores tienen varios dominios de membrana. ¿Ya? Existe un gran número de fármacos dirigidos a estas proteínas de transporte, ¿no? Referente a la estructura molecular de los receptores, ¿no? Bien, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de receptores, ¿no?, hablamos de una estructura, ¿no? Una estructura que es una proteína, ¿no?, transmembrana, que se encarga pues de recibir el fármaco, ¿no?, ya sea en forma agonista, ¿no?, o antagonista, ¿no? Entonces, este receptor, ¿no?, recibe pues la sustancia, ¿no?, y produce pues un efecto, ¿no? Entonces, pueden ser proteínas, hormonas, toxinas, y se clasifican en familias, ¿no?, en función de su especificidad por el fármaco, de su localización en los tejidos, ¿ya? Y ahora también por secuencia primaria de aminoácidos, ¿no? Entonces, algunos son ligados a proteína G, canales iónicos, ¿no?, con actividad enzimática, con receptores ligandos al ADN, ¿no? Entonces, los receptores adrenérgicos, por ejemplo, ¿no?, tenemos pues que se dividen en tipos alfa y beta, ¿no?, por su afinidad a la noradrenalina, la adrenalina y otras sustancias en los tejidos, ¿no? También, ¿no?, se describió sus efectos antagonistas selectivos que inhibían estos receptores alfa y beta, ¿no? Y también más tarde se subdividieron en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿no?, en virtud a las diferencias más sutiles observadas en su potencia agonista, ¿no?, cuya distribución por los tejidos y su distribución de sus efectos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, los tipos, ¿no?, de iones, ¿no?, de canales iónicos, ¿no?, tipo de agonistas, ¿no?, de activación de receptores por proteína G. En el tipo 3 tenemos agonistas del cambio de actividad enzimática por dominios extracelulares e intracelulares, dominio catalítico. En tipo 4 tenemos agonistas de cambio de receptores intracelulares, ¿no?, los complejos de proteína de síntesis de proteína, ¿no? Entonces, estos son nuestros tipos de receptores, ¿no?, que tenemos propiamente, ¿no? En la actualidad, ¿no?, la mayoría de receptores diana de fármacos y ligandos endógenos se clonan tras determinar su secuencia de aminoácidos. A partir de esta secuencia genética se ha descrito muchas proteínas semejantes a receptores para las cuales no se ha identificado ningún ligando endógeno y que se conocen como receptores huérfanos. Estos receptores huérfanos son de gran interés en los laboratorios farmacéuticos, ya que constituyen dianas para el desarrollo de nuevos fármacos. Entonces, las familias o tipos de receptores
Se agrupan según la similitud de sus secuencias, que están determinadas por métodos bioinformáticos. Y esta clasificación sirve para confirmar factores que estamos quedando, ¿no?, que son proteínas transmembranas, ¿no?, y que su función es adquirir información. ¿De dónde? Del espacio extracelular, y transferir esta información al interior de la célula. Entonces, los receptores de la superficie celular actúan como antenitas de la célula, ¿no?, que están situadas, ¿no?, en la membrana celular, propiamente dicho, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los receptores de insulina, ¿no?, ¿ya?, que actúan pues específicamente en la membrana nuclear, ¿no? Se unen a sus subunidades, ¿ya?, estimulan pues el almacenamiento de la glucosa, ¿no?, y en el transporte de ella, ¿no?, y activan la transcripción genética, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos transportadores de glucosa, ¿no?, también tenemos llamados los GLUTs, que favorece pues la translocación a las superficies, ¿no?, como transportadores, ¿no?, y a su vez emite pues señales transmembranas, ¿no?, que van a permitir el transporte de la glucosa, la fosforilación o desfosforilación de proteínas, activación, inhibición de enzimas o síntesis. O sea, fíjense, ¿no?, toda todas las funciones que tienen estos receptores, ¿no? Entonces, diremos pues que estos receptores son macromoléculas ya presentes en la célula, ¿no? Bien. En ese sentido, tienen pues fármacos que interaccionan químicamente con esta diana, ¿no? ¿Ya? Y esta super familia de receptores, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, los receptores adrenérgicos, como mencioné en el ejemplo, trabajan con la adrenalina, ¿no?, los receptores de insulina, que trabajan con la insulina, los receptores muscarínicos, que trabajan con la proteína metamicol, los receptores de proteínas G, que trabajan con sus dominios, ¿no?, proteína G estimulatoria, inhibitoria, ¿no?, de los receptores de tipo de canales iónicos, que actúan con sus canales ligados, ¿no?, o de voltaje, los enzimas transmembranas, que actúan con receptores, ¿no?, de quinasa, los transmembranas no enzimáticos, ahí están los receptores de citoquinas, ¿no?, y los receptores, ¿no?, también TUR, de liberación, ¿ya?, y los receptores nucleares, ¿no?, que son receptores complejos a nivel del núcleo, ¿no?, que actúan en la síntesis de proteínas. Entonces tenemos toda esta familia grande de receptores, ¿no? ¿Y dónde se localizan los receptores? En la membrana externa, en el citoplasma y también en el núcleo, ¿no? Entonces, como decimos, estos receptores pueden ser canales iónicos que son controlados por ligandos, ¿no? Por eso se llaman ionotrópicos, y que estos hiperpolarizan o despolarizan la membrana y van a producir su efecto celular. O receptores acoplados a proteínas G, que son metabotrópicos, ¿no?, que también actúan cambiando la excitabilidad por segundo mensajero, ¿no?, fosforilando las proteínas, liberando el calcio y produciendo su efecto, ¿no? O receptores ligando a sinasas, ¿no?, que también fosforilan las proteínas, producen una transcripción génica, una síntesis de proteínas
y hace su efecto, ¿no? O receptores nucleares, ¿no? Que transcriben genéticamente, ¿no? Las proteínas, el ARN, y producen la síntesis de proteínas y su efecto, ¿no? Entonces, todo esto como concepto básico, ¿no? Y los tipos de receptores de canales iónicos, ¿no? Controlados por ligando, ¿no? De receptores acoplados a proteína G, ¿no? Metabotrópicos, o receptores ligados a sinasas, o receptores nucleares, ¿no? Diferentes tipos de receptores. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la localización de los, ¿no? Tipo 1, canales iónicos controlados por ligandos. Tipo 2, receptores acoplados a proteínas G. Tipo 3, receptores ligados a sinasas. Tipo 4, receptores nucleares, ¿no? En realidad, de toda esta gran familia, ¿no? Tenemos pues estos 4 tipos de receptores principales. Ahora, estos receptores ionotrópicos están acoplados a canales iónicos, ¿no? Que son formados por proteínas de la membrana plasmática, por ejemplo, neuronal, que funcionan los canales iónicos, por ejemplo, ¿no? Donde actúan los iones. Entonces, al ser estos canales iónicos, ¿no? Este tipo de receptor participan entonces en las respuestas rápidas, excitadoras, inhibidoras que se dan en las neuronas, ¿no? Entonces acá tenemos los ionotrópicos acoplados a canales iónicos activados por ligando. Tenemos al GABA, al receptor nicotínico, ¿no? A los GABA que regulan el sistema nervioso central, ¿no? Que su acción depende del tipo de receptor GABAérgico, ¿no? Que se activa, ¿no? O puede ser GABA, benzodiazepina, barbitúrico, anestésico, ¿no? O también por la apertura del canal de cloro, ¿no? Que hiperpolariza la neurona, ¿no? Produciendo sedación, ¿no? Hipnosis. También receptores nicotínicos, que son ionotrópicos, ¿no? Dependientes del glutamato, activan el sistema nervioso central, ¿no? Están en vigilia y depende también de su tipo de canales, ¿no? Kainatos, que abren canales de sodio y potasio, el AMPA, canales de sodio, ¿no? Que despolariza y se genera el potencial de acción. El NMDA, que es permeable al calcio, que entra el sodio y se libera magnesio, ¿no? También en los nicotínicos tenemos los ionotrópicos de acetilcolina, ¿no? La acetilcolina se adhiere al receptor nicotínico, permite el paso del sodio o calcio, ¿no? Entonces, estos receptores están a nivel preganglionales, ¿no? En la placa neuromuscular y también en la médula adrenal, están distribuidos por todos lados. Y receptores metabotrópicos apocados, ¿no? O a las proteínas G, propiamente dicho, ¿no? Entonces, ahí tenemos familias de la rhodopsina, de la secretina, el receptor metabotrópico para el glutamato, ¿no? Y sus diferentes receptores, ¿no? Y características, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de proteínas, ¿no? Estimulantes que llegan al receptor. Por ejemplo, ¿no? Eh, está unida a proteína G, se activa la adenilatoseclasa, eh, se fosforila, ¿no? Y otras proteínas y activan canales de calcio, ¿no? Propiamente dicho, aumenta el calcio intercelular, ¿no? Entonces, estos receptores acoplados a proteína G es una familia muy extensa de receptores que también incluyen los receptores muscarínicos, de acetilcolina, ¿no? Adrenérgicos, serotonérgicos, y también receptores olfativos, a feromonas, ¿no? Y muchos receptores huérfanos, como ya lo describimos, ¿no?
Fíjense pues que en el genoma humano contenemos más de 400 genes para la proteína G, sin incluir estos receptores del olfato, ¿no? Entonces, estructuralmente, molecularmente, estos receptores de proteína G tienen una sola cadena polipeptídica, 7 alfa hélice transmembrana, ¿no? Un dominio extracelular N terminal e intracelular un C terminal, ¿no? Que se une pues con una interacción con la proteína G. Acá tenemos que estar acoplados a proteína G, ¿ya? A través de una síntesis de un segundo mensajero químico, que puede ser el calcio, ¿no? Por un lado, el MP cíclico, ¿no? Y el GMP cíclico, ¿no? Receptores beta que están acoplados a proteína G, por ejemplo, receptores alfa acoplados a proteína G, y sus diferentes subunidades, ¿no? Alfa, alfa 1, ¿no? ¿Ya? Y sus receptores nucleares, ¿no? Que existen. Ahora también, según los tipos de proteína G, pueden ser inhibitorios cuando el ligando no activa las unidades de los receptores, ¿no? No se activa la desgatociclasa, solo se aperturan los canales de potasio, ¿no? La célula se hiperpolariza, por lo tanto no ingresa el calcio, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Cuando hablamos de la interacción entre el receptor específico, ¿no? Y su ligando, tenemos que tener en cuenta ya que para que se dé esta interacción, ¿ya? Se inicia, que da inicio a una respuesta celular, ¿ya? El fármaco ya ha tenido que unirse, ¿no? Al receptor propiamente dicho, polarizándolo o despolarizándolo, ¿no? Ya sea pues sean ionotrópicos o metabotrópicos o nicotínicos o muscarínicos, ¿no? En la mayoría de los casos, los fármacos se unen a su receptor mediante la formación de enlaces de hidrógenos iónicos de hidrógenos, ¿no? Fuerzas de Van der Waals, ¿no? Estos enlaces débiles son reversibles y permiten al fármaco disociarse con el receptor a medida que disminuye la concentración del fármaco. Entonces, la unión de los fármacos a los receptores muchas veces presenta estereoespecificidad, de forma de que algunos estereoisómeros en el término dextro o levo de un fármaco ya se une al receptor y actúa una señal, ¿no? Esto es importante, ¿no? Hablamos de las enzimas, que son fármacos que actúan inhibidores reversibles e irreversibles, o los sustratos, ¿no? Análogos a la reacción, ¿no? Algunos mecanismos específicos enzimáticos implicados, ¿no? En forma competitiva, ya sea reversible o irreversible, van a mediar el efecto de mayor duración, ¿no? Tenemos algunas enzimas, por ejemplo, la acetilcolinsterasa con la neostimina, la ciclooxigenasa con los AINE, los iones ECA con captefril, ¿no? La acetinoxidasa con el allopurinol, las proteasas y transcriptasas, ¿no? Con el siderudina, el invinavir, ¿ya? Entonces, en general, ¿no? Todos los receptores, ¿no? Farmacológicos están pues transmembrana como dominios de aminoácidos, ¿no? Forma de estar ligado, ¿no? Por eso hay unos conceptos de droga receptor, ¿no? Comienza ya la teoría de Clark, ¿no? La interacción de droga receptor, y ahí viene el conocimiento moderno, ¿no? En el que se entiende que el receptor
es un sistema, ¿no? Y este sistema de receptor, propiamente dicho, produce eventos anteriores y posteriores a la interacción de la droga receptor. Entonces, este sistema receptor actúa como una cadena de eventos y que estudia estos factores que influencian el efecto de las drogas, ¿no? Entonces, el fármaco con el receptor se une y forma un complejo fármaco-receptor, ¿no? Que va a producir un estímulo que actúa según los mensajeros y produce un efecto farmacológico, ¿no? Entonces, según Goodman, ¿no? Hay receptores enzimáticos, ¿no? De acetilcolina, nicotínicos, GABA, o también el sistema de receptores acoplados a proteína G. Entonces, todo esto tenemos, ¿ya? Y también otros receptores más, ¿no? Glucocorticoides, ¿no? O sea, dijimos pues que es una gran familia, ¿no? Solamente nosotros estamos profundizando, ¿no? La proteína G, que son los más estudiados, ¿no? ¿Ya? Y se conoce bien, ¿no? Ya que estos receptores, ¿no? Constituyen una superfamilia de ligandos endógenos y fármacos, ¿ya? Y que estas proteínas G heterotrimétricas constan de unidades, ¿no? Alfa, beta, gamma, ¿no? Las alfa, ¿no? Dan en ese lugar de hidrólisis con la guanicina trifosfato, ¿no? Que es un proceso catalizado por su actividad del GTP innato, ¿no? Que actúa pues como finalización de la señal. Existen varios tipos de subunidades de proteína G alfa, ¿ya? Que funcionan, ¿no? Y determinan una respuesta celular específica, ¿no? Por ejemplo, las unidades de la proteína G alfa actúa como estimulante, aumentando la actividad de la dendrociclasa, estimulando así la producción de adenosina monofosfato, probablemente cíclico. Entonces, ¿no? También disminuye la proteína G alfa inhibitoria la actividad de la dendrociclasa, ¿no? Lo que inhibe la producción, ¿no? del AMP cíclico. Además, también, ¿no? Tenemos otro tipo de receptores, ¿no? Y que son clonados, ¿no? Y que cumplen una función señalizadora, ¿no? Alterando la conductancia de canales de potasio o calcio, ¿no? Entonces, toda esta secuencia va a producir efectos, ¿no? Con los segundos mensajeros, ¿no? Y estos segundos mensajeros que son pues el AMP cíclico, el IP3, que es el inositol trifosfato, el diacilglicerol y el calcio, ¿no? Entonces actúan pues ya sea aumentando la adenosiclasa, disminuyendo la adenosiclasa, ¿no? Aumentando la fosfolipasa C, o así monofosfato, ¿no? La fosfodiesterasa, ¿ya? En la cual, ¿no? Conjuntamente con estos segundos mensajeros, activa o inhibe estas enzimas celulares en cada célula diana. Por ejemplo, el MP cíclico activa una serie de proteínas sinasas dependientes del MP cíclico específicas de cada tejido, ¿no? Estas sinasas fosforilan otras enzimas o proteínas que acaban interviniendo en procesos intracelulares como la actividad de los canales iónicos, ¿no? Por esto, ¿ya? Que se da
¿ya? La proteína sinasa A fosforila la enzima del glucógeno fosforilasa, ¿no? Y que a su vez estimula la degradación del glucógeno para obtener la glucosa libre, por ejemplo, ¿no? Esto es proporcionado por el músculo, ¿no? Necesariamente para responder, ¿no?, todos estos acontecimientos en la liberación de noradrenalina, ¿no? Y así también el inositol trifosfato, el diacilglicerol, que estimula la liberación de calcio a partir de sus depósitos intracelulares, ¿no? Y estimulan así procesos mediados por el calcio, ¿no? Por ejemplo, contracción muscular, secreción glandular, liberación de neurotransmisores, ¿no? Entonces, este incremento de iones calcio intracelular activa sinasas dependientes de calcio, ¿no? Y una serie de cascadas, ¿no?, propiamente dicho. Ahí tenemos los receptores de acetilcolina, dopamina, adenosina, GABA, los receptores AMPA, GABA-A, GABA-B, GABA-C, los NMDA, que son tipos de receptores de glutamato, ¿no?, los receptores específicos para neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Existen dos grupos importantes, que son ionotrópicos y metalotrópicos, asociados, ¿no?, a proteína G, receptores para el kainato, que es un tipo de receptores para el glutamato, ¿no?, receptores para serotonina, ¿no? Entonces, estas proteínas de membrana, propiamente dicho, cumplen una gran variedad de funciones, ¿no? Y dentro de todas esas funciones, la más importante, ¿ya?, es que regulan, ¿no?, son mediadores, ¿no?, entre muchos procesos de transporte a través de la membrana. Entonces, la eficacia que se tiene, ¿no?, de los fármacos, en cierta manera, ¿ya?, es dada por esta capacidad que se inicia, ¿no?, a nivel celular, ¿ya?, y que directamente está relacionada con la afinidad del receptor. Y esto es diferente en los fármacos, ¿no?, que se unen a receptores por vía de traducción de señales, ¿no? Entonces, los fármacos que presentan afinidad por el receptor y eficacia se llaman agonistas, mientras que los fármacos que presentan afinidad por el receptor pero carecen de eficacia se denominan antagonistas. Entonces ya se han identificado estas estructuras moleculares responsables de la afinidad y la eficacia en algunas clases de fármacos, ¿sí?, en agonistas y antagonistas de receptores adrenérgicos beta, ¿no? Entonces existen tipos de agonistas completos, de máxima respuesta, etcétera, agonista inverso, los antagonistas, ¿no?, relación de los agonistas y los agonistas inversos, antagonistas competitivos, no competitivos, ¿no? Entonces todo esto, ¿no?, conjuntamente ahí tenemos que los receptores pueden ser enzimáticos, liberadores, transportadores, ¿no? Por ejemplo, en canales iónicos, ¿ya?, tenemos, por ejemplo, ¿no?, dependiente del ligando, ¿no?, de una extensa clase de proteínas de membrana, ¿no? Hay una subunidad similar que se ensamblan y forman estructuras pentaméricas, ¿no? Entonces los fármacos se unen a los canales iónicos dependiendo del ligando que altera su conductancia, ¿no?, de iones a través de la proteína, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, los receptores de acción enzimática, ¿ya? Los receptores de acción enzimática tenemos, ¿no?, que ellos
actúan, ¿no?, para diversas sustancias endógenas y fármacos, ¿no? Hay, por ejemplo, receptores de guanilato ciclasa, receptores de tirosina quinasa, o tirosina sinasa, de tirosina fosfatasa, o receptores de adenina treonina sinasa, ¿no? Entonces, todas estas dianas, ¿ya?, y péptidos afines constan de una sola proteína transmembrana con un dominio extracelular, ¿no?, que depende de su dominio intracelular por la actividad del guanilato ciclasa, ¿no? De manera que el aumento de la guanosina monofosfato ciclasa, o sea, el GMP cíclico, al igual que la señalización por el AMP cíclico, activan sinasas dependientes del GMP cíclico. Entonces, tenemos tipos de receptores enzimáticos unidos a membranas que van a iniciar señalización, ¿no?, y receptores también nucleares, ¿no?, que son, pues, de tipo de receptores de estructura proteica similar, ¿no? Constituyen, pues, los llamados dominios, que son homólogos, contienen secuencias de aminoácidos parecidos, ¿ya? Entonces, estos miembros de familia de receptores nucleares incluyen, pues, estos dominios, receptores nucleares de tipo 1, que son de hormonas sexuales, andrógenos, estrógenos, así como de glucocorticoides y mineralocorticoides, ¿no?, que son receptores de esteroides que se sitúan internamente en la célula, proteínas de shock térmico, ¿no?, y receptores nucleares tipo 2, ¿no?, que también, ¿no?, tienen ligandos no esteroideos, como la hormona tiroidea, la vitamina A, D, ¿no? Estos receptores se encuentran en el núcleo y son activados por el ingreso del ligando, ¿no?, y el ADN, pues, es el promotor. Entonces son proteínas integrales, ¿no?, los receptores, ¿ya?, en membrana, ¿no?, en la periferia de la membrana. Actúan, pues, distribuidos de manera simétrica a través de toda esta bicapa, ¿no?, de la membrana celular. Ya no interactúan directamente con los fosfolípidos de la bicapa. Está unido en los enlaces débiles, en las regiones hidrofílicas, ¿no?, de las proteínas, ¿no?, y integrales específicas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos los dependientes de proteína G, ¿no?, y hablamos que tiene sus dominios helicoidales, ¿no?, y hidrófobos, ¿no?, que atraviesan esta capa lipídica, ¿no? Cuando hay esta señal, ¿no?, se une al dominio extracelular, hay un cambio conformacional que altera el dominio citoplasmático, entonces inicia una fosforilación en el trifosfato guanosina y se reemplaza el difosfato de guanosina, GDP, de la proteína G heterodinâmica, ¿no? Y entonces todos estos receptores heterotriméricos constan de sus unidades, ¿no?, alfa, beta y gamma, ¿no?, y que actúa como un proceso catalizado por una actividad de una GTP innata, ¿no? Entonces, importante que esta proteína G, ¿no?, interviene, pues, activando la fosfatasa C y da lugar a la formación del inositol trifosfato y el diacilglicerol a partir de estos fosfolípidos de membrana, ¿no? Pero también este inositol trifosfato, el IP3 y el diacilglicerol incrementan los iones de calcio en una célula, ¿no? Acá tenemos los receptores, las proteínas G actuando como correceptores con estos segundos mensajeros que hablamos en diversas respuestas biológicas, ¿no? Sus subunidades, propiamente dicho, ¿no? Y también, pues, tenemos los receptores de neurotransmisores, ¿no?,
que también son proteínas de canales iónicos. Hemos hablado, ¿no?, del GABA, GABA A, GABA B, GABA C, ¿no?, que estos están unidos al neurotransmisor, ¿no? E incluso trabajan, ¿no?, con canales de cloro, por ejemplo, ¿no?, el GABA sub A. Existen menos receptores específicos en los neurotransmisores como en los transmisores, pero varios neurotransmisores tienen más de un tipo de receptor, ¿no? Ahí tenemos la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, la adenosina, el glutamato, el GABA, ¿no?, el GABA A, el GABA B, el GABA C, ¿no?, que están ligados, ¿no?, por ejemplo, los GABA al cloro, los nicotínicos a los iones de sodio, los muscarínicos a la activación de fosfolipasa C, ¿no?, los noradrenalina, ¿no?, adrenérgicos, ¿no?, la distribución de la almidonata ciclasa, o la inhibición de la adrenalina ciclasa, o la activación de la fosfolipasa C, y los receptores nucleares, ¿no?, que están dependiendo de los receptores de los esteroides, que activan, pues, ¿no?, la transmisión génica, o las hormonas tiroideas, ¿no?, que actúan, pues, también la transmisión génica. Ahí está, algunos de estos receptores, ¿no?, de inhibición de adenina ciclasa, de estimulación de fosfolipasa C, o de regulación de canales de sodio y calcio, ¿no? Miren, ahí les presento un receptor, ¿ya? Por ejemplo, el nicotínico, ¿ya?, que es el más conocido, el más estudiado por sus dominios y su sitio de acción, su canal iónico, que está formado por aminoácidos, ¿no?, que están cargados negativamente y que determinan, pues, su selectividad del canal, ¿no?, como neurotransmisor y como iones de sodio. Algunos receptores metabotrópicos, ¿no?, como ya lo habíamos dicho, ¿no?, actúan como receptores y segundos mensajeros, ¿no?, y sus neurotransmisores, ¿no?, receptores, proteína G, ¿ya? Además, pues, subunidades beta de la proteína G, además también guanosine difosfato, adenoato ciclasa, guanosine trifosfato, ¿no?, y la proteína G y el fosfolino orgánico, propiamente dicho. ¿Qué más? Últimamente el complejo receptor NMDA, ¿no?, que también es un complejo bastante intenso, ¿ya?, en el cual, pues, tenemos, pues, ya todos estos complejos, desde la membrana plasmática, el citolinión, hasta los electrodos extracelulares e intracelulares, ¿no? Y cuando hablamos de estos clasificación de canales, ¿no?, por ejemplo, tenemos varios, ¿no?, por ejemplo, el potasio, dependiente de voltaje, el calcio, ¿no?, sensibles ATP, de sodio, dependiente de voltaje, ¿no? Esto es interesante, ¿no?, porque todos estos canales, ¿no?, tipo de receptores, ¿no?, son, pues, por un lado, dependientes del ligando. ¿Eso qué cosa quiere decir? ¿No?, que con una extensa clase de proteínas de membrana se comparte una estructura de solubilidades similares, ¿no?, y que se ensamblan formando estructuras tetraméricas o pentaméricas, ¿no? Los fármacos que se unen a estos canales iónicos dependen del ligando, alteran la conductancia de los iones a través de la membrana del canal, ¿no? En este caso, no hay ningún segundo mensajero que resulte directamente activado por el fármaco, ¿no?, que se une al canal iónico, dependiente del ligando, sino que se da por estos cambios resultantes en las concentraciones intracelulares de estos iones que regulan, ¿no?, mediante cascadas enzimáticas de señalización.
¿ya? Entonces, es importante, ¿no? También los catiónicos inespecíficos operados por ligando, ¿no? De calcio dependiente de voltaje, ¿ya? Y también de cloruro dependiente de voltaje, operados por ligando, controlados por el AMP cíclico, ¿no? Sigamos, ¿no? Algunos canales potenciales de membrana, ¿no? Habíamos mencionado, por ejemplo, ¿no? Potasio, sodio, cationes, calcio, cloro, ¿no? Y estas propiedades de estos canales iónicos son relevantes para su función, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudan en cierta forma, mediante el transporte de estos iones, a través de estos canales, ¿no? Millones de iones fluyen, ¿no? Y este flujo es mayor que la velocidad del transporte de una proteína transportadora, ¿no? Otra particularidad que tienen, ¿no? Estos canales iónicos son altamente sensibles, ¿no? Selectivos para un tipo de ion específico, ¿no? En algunos casos, la apertura o cierre se puede encontrarse regulada en respuesta, ¿no? De estímulos específicos. Y cómo nosotros podemos comprobar esta actividad, ¿no? Porque a veces es importante también saber, ¿no? Sobre técnicas de farmacología molecular, ¿no? Por ejemplo, el famoso Patch-Clark, ¿no? Que es el pinzamiento de membrana, ¿no? Entonces, mediante esta técnica de Patch-Clark, yo manipulo, ¿ya? La conductividad de un canal iónico, ¿no? Y puedo investigar la apertura y cierre de la conductancia de iones entre canales iónicos individuales. Es una técnica bastante fina, ¿ya? Que se puede trabajar con proteínas de membrana, tanto plasmáticas o individual, ¿no? Entonces ahí tenemos que este procedimiento de Patch-Clark no es tan moderno y ya se utiliza desde hace años ya, en la cual pues tenemos un segmento de la neurona y hay una pequeña succión del citosol, ¿ya? Y hacemos un registro, ¿no? Cuando está cerrado y cuando está abierto, ¿no? Hay un amperaje. Entonces a ese pensamiento zonal se llama Patch-Clark, ¿no? Algunos receptores también eh, nucleares, ¿no? Catalíticos de tirosinquinasa, ¿no? Por ejemplo, esta familia de receptores consta de dos tipos de receptores con una estructura proteínica similar, ¿no? Que constituye el receptor llamado dominios. Son homólogos, contienen una secuencia de aminoácidos parecidos entre todos estos miembros de familias de receptores nucleares. Ya, algunos de dominio N-terminal o de unión al ADN, ¿no? Actúan como región bisagra, el dominio C-terminal a las hormonas, ¿no? Y se clasifican en receptores nucleares tipo 1, que son el objetivo de las hormonas sexuales, receptores de andrógenos, estrógenos y progesterona, ¿no? Así como los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Entonces estos receptores de esteroides se sitúan al interior celular, ¿no? O sea, en la membrana nuclear, y actúan unidos a las famosas proteínas HCP, ¿no? Las de shock térmico, que son accesorias y activados por esteroides que atraviesan esta membrana celular por difusión. Entonces, al activarse estas proteínas de
shock térmico, ¿no? Se disocia y se produce una dimerización de dos proteínas, ¿no? Esteroides, ¿ya? Que traslocan el núcleo. Y ya tenemos los vectores nucleares tipo 2, que son ligandos no esteroideos, ¿ya? Por ejemplo, vitaminas A, D, retinoides, son receptores que se encuentran en el núcleo y a su vez ingresan a los poros nucleares. Una vez activados, ambos tipos de receptores se van a unir a las secuencias de ADN, justamente, ¿no? Ingresan, ¿no? Como ven ahí, el factor de crecimiento, por ejemplo, ya entonces intervienen en procesos propios celulares, ¿no? Supervivencia celular, la apoptosis, la muerte celular programada, ¿no? La supervivencia celular básicamente está ligado a estos receptores, ¿ya? Porque están ligados a la transcripción del ligando. ¿Ya? Esto directamente como moduladores selectivos, en el caso de las hormonas, por ejemplo, que actúan en el complejo mediante este complejo hormonal de las HCP, las hormonas de shock térmico, ingresan al polo nuclear directamente al DNA, ¿no? Y va a producir una traducción, ¿no? del RNA mensajero que va a producir en el ribosoma nuevas proteínas, ¿no? Con un cambio. Hay dominios, ¿no? De liberación del ligando, dominios de cambio del ADN y las chaperonas, ¿no? Las head shock protein, ¿no? Las proteínas de shock térmico, ¿no? Y los elementos, ¿no? De las hormonas. Entonces, todos estas correceptores y hormonas activadas ya se unen a las secuencias de ADN, que son los promotores, y están situadas pues así con genes que inician la transcripción, ¿ya? Y van a producir pues una señal, ¿no? Estos receptores nucleares, por ejemplo, para hormonas y otros ligandos, aparte, ¿no? que se unen al ADN, como ya dijimos, cumple papeles en la diferenciación celular, desarrollo, proliferación y metabolismo, ¿no? Y en patologías, ¿no? Como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, inflamatorias o anormalidades reproductivas, ¿no? Entonces estos ligandos son pequeñas moléculas de afinidad por el receptor que actúan como inhibidores selectivos, ¿no? Directamente a la diana o como, de repente como correguladores o como unidades de receptor. Ejemplo de ligandos activadores de receptores nucleares, ¿no? Los esteroides, ¿no? Los receptores estrogénicos, androgénicos, glucocorticoides, calcitriol, triiodotironina, vitamina A. Tipos de conexión entre receptor y efector, ¿no? Hablamos pues del canal iónico propiamente operado por ligando. Esto se da en milisegundos. Ejemplo, receptor de la acetilcolina nicotínico o receptor acoplados a proteína G, también que se da en segundos, ¿ya? Acoplados a proteína G, tenemos el receptor de la acetilcolina, muscarínico y adenoreceptores. O los receptores que se fosforilan, duran minutos, ¿no? Interviene la enzima tirosina quinasa, por ejemplo, los receptores de insulina. Y finalmente, los receptores nucleares, ¿no? Que duran horas, se transcriben los genes a través del ADN, por ejemplo, receptores estrogénicos de hormonas tiroideas, ¿no? Y tenemos acá la regulación y mecanismo de acción de la triiodotironina, ¿no? Por ejemplo, y sus transportadores que tienen, ¿no? La de ionasa 1, 2 y 3, y la tirosina y la triiodotirosina reversa,
ya que interactúan justamente en este heterodímero receptor de retinoides o de hormona tiroidea, ¿no? Para su acción propiamente dicho. Y finalmente tenemos los canales iónicos como dianas farmacológicas, ¿no? Entonces, los canales iónicos dependientes, ¿no? de voltaje, ya son importantes, ya porque estos canales iónicos ligados son una extensa clase de proteínas transmembranas, ¿no? Que comparten una estructura de acuerdo a sus subunidades, ¿no? Y su actividad, como se ve, y se ensamblan formando estructuras tetraméricas o pentaméricas, ¿no? Los fármacos, dependiendo de esta estructura, ¿no? Se unen a canales iónicos dependientes de ligandos, ¿no? Donde alteran su conductancia de los iones a través de la proteína del canal, ¿no? Ningún segundo mensajero resulta directamente activado por el fármaco que se une al canal iónico, ¿no? Dependiente del ligando, ¿no? Sino que todos estos cambios resultantes en las concentraciones intracelulares de iones regulan otras cascadas enzimáticas de señalización propiamente dichos, ¿no? Entonces, fíjense la permeabilidad relativa del canal de sodio y potasio, por ejemplo, y el tamaño molecular de cada una de estas moléculas intervienen, ¿no? En el ingreso, ¿no? Entonces, estas propiedades moleculares que tienen estos canales iónicos, por ejemplo, en reposo, porque tienen sus movimientos, ¿no? El poro se abre, se cierra, permiten el paso de estas moléculas, pero también a esto se suman también las propiedades, ¿no? Metabotrópicas que tengan, ¿no? El transporte de iones a través de la membrana, ¿no? Por un lado, ¿no? Los canales, dice, transportan iones a velocidades mucho más altas que los transportadores, ¿no? Para tomarnos en cuenta, ¿no? Más o menos, un canal iónico puede transportar de 1000 a 10.000 veces más iones por segundo que un transportador más eficiente, ¿no? Entonces, el canal en estado abierto transporta muchos de iones, ¿no? Los canales se abren y se cierran, ¿no? En respuesta a señales, ¿no? Con voltaje dependientes algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Canales de sodio, de potasio, ¿no? Ahora, los canales no pueden acoplarse a otros procesos para producir transporte activo, ¿no? Como transportadores. Solo se abren, pues, a favor del gradiente electroquímico, ¿no? O en contra del gradiente, pasivamente, ¿no? Y estos canales son muy importantes, ¿ya? En procesos en los cuales, pues, la selectividad de la membrana debe cambiar rápidamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un canal, ¿ya? Donde tenemos, pues, que tiene un sitio de selectividad específica de sus dominios, ¿ya? Y los canales de potasio y sus comportamientos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el canal de potasio, donde se va a abrir el canal, ¿no? Y va a ingresar, ¿no? Rápidamente, ¿no? Se abre y se cierra. Y propiedades moleculares de estos canales iónicos regulados por voltaje, ¿no? Cada uno tiene, pues, una función específica, ¿no? Tanto, pues, que esto tiene que ver ya con la traducción de señales, ¿no? Que empieza con unión al ligando en el canal, que va a producir cambios conformacionales en el receptor, ¿no? Interaccionando de tal manera que hay una cascada, ¿no? De señalización de acontecimientos. Entonces, aquí en los canales, ¿no? Por ejemplo, tenemos los sectores GABA A, ¿no? Por ejemplo, en el GABA A que actúa con flujo de iones de cloro. Entonces, ¿qué hace? Hiperpolariza la neurona. O los receptores nicotínicos que trabajan con flujo de iones de sodio contraen el músculo esquelético, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces,
todos estos canales, ¿no? Tienen dominios, ¿ya? Están regulados por voltaje, y muchos de estos, pues, estos canales, visto molecularmente, ¿no? Son como poros, ¿ya? Que se abre y se cierra, ¿no? Según que sean agonistas, ¿no? O antagonistas, ¿no? Entonces, aquí es importante saber esta estructura, ¿no? Que son poros, ¿no? Y que tienen dominios, ¿no? Transmembranas, ¿no? Y entonces, en relación, pues, eh, a las proteínas que tenemos, ¿no? Y la función de la metodología que se cuenta, ¿no? Las proteínas de canales se han podido estudiar mediante expresión de células, ¿no? Y entonces, estos canales iónicos normales o mutados, ¿no? Se han empleado toxinas para estudiar la función de casi todo tipo de canales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una membrana, pues, despolarizada, un canal abierto, ¿no? Por el sodio, ¿no? Y una membrana polarizada, cerrado por el canal de voltaje, ¿no? Entonces, tenemos bastantes formas, ¿no? ¿Ya? De poder activar el canal, ¿no? O también, pues, iones, ¿no? Canales acuosos, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué es lo que sucede, no? Se despolariza el canal, ya que está cerrado, y se abre, ¿no? Ligando del ion, o dependiendo del ion, ¿no? Sea cloro, potasio, calcio. Se inactiva, ¿no? Y se cierra el canal. Más o menos ese es el mecanismo, ¿no? Ahora, existen modelos esquemáticos del canal iónico regulado por voltaje, ¿no? Fíjense que tiene su sensor de voltaje, sus dominios, ¿no? Tiene su sitio de acción, ¿no? Y su sitio de inactivación también, de cerrado del voltaje del canal, ¿no? El funcionamiento de estos canales de sodio, ¿no? Que son regulados por voltaje, ¿no? Tenemos la parte, ¿no? De los canales de sodio, ¿no? Que tiene un segmento inactivador del canal, ¿no? Y hay un segmento bloqueador del canal, ¿no? Entonces vemos que la membrana se despolariza, entonces ingresa el sodio, ¿no? En estado de reposo el canal está cerrado, ¿no? Se despolariza, apertura el canal e ingresa el sodio. Se inactiva el canal, se bloquea, ¿no? El cierre del segmento bloqueador y se vuelve a repolarizar la membrana y está en reposo y se cierra, ¿no? Entonces, los canales regulados por voltaje dependen de su polarización y su despolarización. Esa polarización o despolarización marca, ¿no? O la repolarización de la membrana marca su apertura o cerrado del canal. El lugar de acción de los fármacos, ¿no? Que actúan como dianas, ¿no? Por ejemplo, estos canales iónicos asociados de voltaje, de sodio, cloro, calcio y potasio, ¿no? Sus receptores, sus enzimas, sus transportadores, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Los canales iónicos controlados, pues, por voltaje, ¿no? Entonces ellos actúan, ¿no? En otras palabras, como mecanismo de compuerta. ¿Ya? Entonces nosotros llegamos a nuestras casas y tenemos nuestra llave, ¿no? Que es nuestro receptor, pero si no tenemos nuestra llave adecuada, entonces no abre la puerta, ¿no? Entonces no tenemos un ligando, ¿no? Entonces esta unión
de ligando, cambia la configuración del canal, incrementa la permeabilidad de iones, neurotransmisores excitadores, el sodio, el calcio, ¿no? Despolarizan el potencial de acción. También hay neurotransmisores inhibidores, el cloro, o hiperpolarizan la emisión neuronal, o tienen una respuesta rápida, ¿no? Una fracción de milisegundos. Entonces, estos canales iónicos son controlados por ligando. Por ejemplo, tenemos los receptores nicotínicos de acetilcolina, que actúan similar con otros canales, incluyendo receptores de lisina, GABA y serotonina, ¿no? Como ven a la derecha, tienen subunidades, hélices, ¿no? Y cada una de estos están formados por subunidades, ¿no? Y este sitio de unión de acetilcolina entre las subunidades alfa y sus vecinas. Hay moléculas de acetilcolina que deben unirse. Por ejemplo, los canales de sodio en despolarización permiten el ingreso de sodio masivamente en forma de potencial de acción o espiga, ¿no? Y esta densidad varía según el tipo de células y su ubicación, ¿no? Los canales de calcio, propiamente dicho, son activados por cables potenciales, ¿no? Su actividad es regulada por varios mediadores, ¿no? El músculo cardíaco, liso, células endocrinas, nerviosas, gliales, ¿no? Los canales de potasio, que también varía según su cinética, dependen de voltaje, su conductancia, es modificado también por diversas sustancias. Canales de cloro, que trabajan con el GABA, anestésicos generales, benzodiazepinas, ciprotoxinas, y en sí, ¿no? Los fármacos que actúan sobre los canales iónicos, ¿no? Tenemos pues por un lado, ¿no? Los de sodio, ¿no? Que trabajan pues con anestésicos, antiarrítmicos, antiepilépticos, toxinas, insecticidas, diuréticos, el potasio, ¿no? Las aminopiridinas, los hipoglicemiantes, toxinas, las hidropiridinas, de calcio, ¿no? Verapamilo, aminoglucósidos, cationes divalentes. Entonces, en resumen, ¿ya? Los puntos claves que tenemos que entender, ¿no? Es importante, tomen nota por favor, ¿ya? Los puntos claves es que la mayoría de los fármacos forman enlaces reversibles y estereoespecíficos con receptores, que son macromoleculares presentes en las células tierra. Por un lado, esta tendencia de los fármacos al unirse a un receptor, que se llama afinidad, se relaciona directamente con su potencia. ¿Ya? La afinidad de un fármaco suele expresarse pues, como una constante, es la concentración del fármaco necesaria para saturar el 50% de sus receptores funcionales. Otro punto, que la capacidad de un fármaco para iniciar una respuesta recibe el nombre de actividad intrínseca o eficacia. Por eso que los agonistas poseen tanto afinidad como eficacia, mientras los antagonistas solo presentan afinidad receptor. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando hablamos sobre curvas dosis-respuesta, que muestran pues, la relación entre la dosis y la magnitud del efecto del fármaco en un grupo de sujetos o un tejido u órgano celular específico. Hablaremos pues de dosis efectiva 50, que produce el 50% de la respuesta máxima, ¿no? Además, ¿no? Bueno, todo esto depende de los agonistas y antagonistas. ¿Ya? Entonces, jóvenes, quiero pedirles encarecidamente, ¿ya? Que estudien, ¿no? Lean. Yo ahora voy a enviar la clase al grupo de WhatsApp de la promoción, como envié, ¿no? De la